Daniel capítulo 7 ha sido considerado el corazón del libro de Daniel. La razón es simple. Aquí está la esencia de todo el libro. Porque si el tema principal es el gran conflicto, aquí vas a encontrar el conflicto entre el poder de Dios y el poder del enemigo. Bienvenido a Biblia Fácil. Gracias por estar allí reunido junto a la familia y con tu Biblia en mano. Solo quiero decirte algo con toda sinceridad y con todo mi corazón. El tema que tú vas a escuchar hoy probablemente puede herir un poco tu sensibilidad. Sin embargo, quiero decirte que no tiene nada que ver contigo. Vamos a ver qué dice la Biblia y qué dice la historia. No voy a exponer mi creencia, no voy a exponer lo que yo pienso, voy a exponer lo que la Biblia dice. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y aceptar tu verdad. Que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe al conocimiento de tu verdad. Y ayúdanos a aceptarla con gozo. No siempre nos gusta escuchar algunas cosas que van contra nuestros principios o contra nuestras creencias. Sin embargo, queremos que tu palabra nos dé luz. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 7 nos dejó con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 15. Miren lo que dice Daniel. Yo, Daniel, me turbé el espíritu hasta lo más hondo de mi ser. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación. ¿Qué me dice? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Vimos que las 4 bestias representaban a los 4 grandes imperios en la historia. Ahora dice, se levantarán en la tierra y después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Lo mismo que mostró Nabucodonosor, después de los 4 reinos que viene la venida de Cristo. Yo tuve el deseo de saber acerca de la 4ª bestia. Era tan diferente, era tan espantosa. Y allí describe una vez más a la 4ª bestia. Vamos a regresar al versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, un cuerno pequeño salió entre ellos y fueron arrancados 3 cuernos. Este cuerno tenía ojo de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. Nosotros ya comprendimos cuáles son las 4 bestias. La pregunta que quedó en el aire es, ¿quién es este cuerno pequeño? Ese es el tema que hoy vamos a hablar. Entonces, ya oramos. Ahora entonces vamos a hacer un breve repaso. Dios mostró la sucesión de los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos 4 imperios tuvieron un periodo de duración. Babilonia 66 años, Medo-Persia 208 años, Grecia 163 años y Roma es el imperio que más duró en la historia, con 644 años. Por eso es un imperio fuerte, poderoso, grande. Esto vimos en el capítulo anterior, que cuando los césares ocuparon el trono en Roma, o los reyes que ocuparon el trono en Roma, tuvieron un nombre. ¿Cómo se llamaban? Césares. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? Cuando Jesús pidió una moneda y dice, ¿o a quién le pertenece esta moneda? Y todos dijeron a César. ¿A qué estaba refiriéndose? Al emperador romano. Y Dios o Jesús le dice, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Muy bien, solo que los césares, ellos querían ser adorados porque se consideraban dioses. El emperador Domiciano, para intentar silenciar la voz de Juan, porque Juan era un cristiano y el cristianismo hablaba en contra de la idolatría y decía que Dios es el único verdadero, para que ya no más predicase, lo lanzó dentro de un caldero de aceite hirviendo. Y así como Dios protegió a Daniel, Dios protegió la vida de su profeta, de Juan. Ahora, fíjense lo que aconteció. Nadie tenía que poner en duda su autoridad, está hablando de la autoridad del emperador. Reyes dejaban sus coronas a sus pies, poderosos ejércitos marcharon a sus órdenes, millones se inclinaban en obediencia a sus órdenes.
órdenes. El nombre de Nerón hizo temblar al mundo. Caer en su descontento era perder propiedad, libertad, vida. Su rostro se llegó a tener miedo como una peste. Ahora entienden por qué es una bestia terrible. ¿Qué cosa más? Daniel 7:7 dice que la cuarta bestia era diferente a todos los animales, tenía 10 cuernos. Nosotros sabemos que esos 10 cuernos son 10 tribus que minaron y dividieron el Imperio Romano hasta que finalmente ocasionaron su caída en el año 476. Ahora, Daniel 7:8 dice que estaba mirando los cuernos, tenía 10 cuernos, y de pronto salió un cuerno diferente que tenía ojos y boca. La palabra ojos en la Biblia significa inteligencia, significa sagacidad o significa ser astuto. Cuando en Apocalipsis dice que se representa el Espíritu como alguien que está lleno de ojos, está hablando de la sabiduría plena de Dios. Pero este cuerno pequeño tiene ojos, es sagaz, es astuto. Lo curioso es que también habla. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién es este cuerno pequeño? Entonces vamos a descubrir a través de la Biblia lo siguiente. Primero vamos a describir al cuerno pequeño según los textos bíblicos. Número 1, el cuerno pequeño subió de entre los 10 cuernos. ¿Están de acuerdo conmigo? Estaban los 10 y de ahí subió uno. ¿De qué animal? Del cuarto. Correcto. Solo que cuando subió arrancó ¿cuántos cuernos? 3. Número 2, tiene ojos de hombre, bocas que hablan blasfemias, hacía guerra contra los santos del Altísimo, dice el versículo 25, y los vencía. Y la tercera característica es que cambiará los tiempos y la ley. Eso es lo que dice acerca del cuerno pequeño. ¿Lo leemos? ¿Sí? 7:25. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Cuando estamos hablando de santos del Altísimo, estamos hablando del pueblo de Dios, y pensará en cambiar tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempo, tiempos y medio tiempo, hasta que se siente el juez. Correcto. Paremos ahí, entonces continuamos. Hay algunos que tienen la idea dispensacionalista. ¿Recuerdan ustedes de la escuela preterista que apareció en la época de la Reforma? Ellos dijeron, este cuerno pequeño se trata de un rey seleucida llamado Antíoco IV. Pero yo les voy a decir que eso no es verdad según la Biblia. ¿Por qué? Porque Antíoco existió en el reino griego. Y el cuerno pequeño, ¿de dónde sale? De la cuarta bestia. No sale de Grecia. ¿De dónde sale? De Roma. Entonces con eso derribamos la teoría de que existió otro o otro es el cuerno pequeño. Dice que tiene que salir ¿de dónde? De Roma. ¿Es claro o no? No hay manera de poder quitar esa evidencia. Ahora entonces, Daniel 7 tiene una relación estrecha con Apocalipsis 13. Si ustedes leen Apocalipsis 13 van a encontrar que estos dos poderes son iguales. Está hablando del mismo poder. Miren, Daniel 7 tiene ojos como de hombre. Apocalipsis dice que tiene número de hombre, que es el 666. Daniel dice que tiene boca que habla insolencia. Apocalipsis dice que tiene una boca que habla blasfemia. Daniel dice que se entregó para ser quemado. Apocalipsis dice que tuvo un golpe de muerte. Daniel dice que hacía guerra a los santos. Apocalipsis dice que pelea contra los santos. Habla palabras contra el Altísimo. Apocalipsis dice que blasfemia contra Dios. Cambia los tiempos y la ley. Apocalipsis dice que difama el santuario. Daniel 7 dice que persigue por 3 tiempos y medio. Apocalipsis dice que persigue por 42 meses. Ahora nosotros vamos a encontrar de qué, o vamos a investigar de quién está hablando. Porque si es mencionado en Apocalipsis, quiere decir que es un poder que no es un poder que actuó en el pasado, sino un poder que actúa y actuará ¿en qué momento? En el tiempo del fin. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos aquí. Primera característica. Para poder descubrir, yo no puedo decir así nada más, es tal, ¿verdad? El cuerno pequeño. Hay que ver las características, y las características nos dicen quién es. Daniel 7:8 dice que cuando nació este cuerno, 3 fueron arrancados. ¿Recuerdan este texto? Muy bien. Vamos a ver quién fue arrancado cuando nació. Miren,
¿Recuerdan las 10 tribus bárbaras cuando dominaron Roma? Hasta aquí nos hemos quedado. Ahora les explico algo. Odoacro era rey de los érulos. Odoacro fue quien venció a Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. Cuando conquistó y le quitó el sillón, no duró mucho tiempo porque la disputa por el reino ahora estaba entre las 10 tribus bárbaras. Teodorico, que era el rey de los ostrogodos, logra vencer a Odoacro, pero también dura un periodo pequeño, hasta que aparece el rey de los francos llamado Clodoveo. Apréndanse ese nombre. Clodoveo se convirtió al catolicismo gracias a su mujer llamada Cleotilde. Y es Clodoveo quien inicia una guerra. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que se oponían a aquel que ocupó el trono de César. ¿Quién ocupó cuando desapareció el emperador? ¿Quién entró allí en Roma a gobernar o a ser cabeza de todas las iglesias? El Papa. Entonces, aquí comienzan las llamadas cruzadas. ¿Correcto? Todo aquel que se opone, ahí empiezan las guerras, los conflictos. ¿Qué cosa sucede? Clodoveo incluso es considerado dentro de la Iglesia Católica como el nuevo Constantino. Así se le conoce. Constantino fue un emperador romano que se hizo cristiano. Eso vamos a ver un poco después. Ahora, fíjense qué cosa es lo que sucede. Aquí dije no voy a exponer mis ideas, voy a leer lo que dicen libros de historia y lo que dice la Biblia. Los cérulos, vándalos, ostrogodos, los cuales eran defensores del arrianismo, fueron combatidos y así fue confirmado el obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. ¿Qué sucedía con estas 3 tribus, érulos, vándalos y ostrogodos? Ellos no se sometían bajo el poder del Papa. ¿Por qué? Porque ellos no creían, ellos tenían otras creencias, se llamaban arrianos porque ellos tenían a un hombre, a un sacerdote llamado Arrio. Estas eran tribus religiosas que no querían someterse, hasta que con la ayuda de Clodoveo, después vamos a ver que Justiniano también entra en la escena, empiezan a perseguir a esos que se oponían. Y no es casualidad que sean 3. Justiniano, el gobernador del Imperio Romano del Oriente, proclamó al Papa gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios, cabeza de las iglesias, en el año 533 después de Cristo. Con plena autoridad, ojo con esta palabra, de perseguir a los herejes. Las fuerzas católicas aplastaron a los vándalos del norte de África en la batalla de Tricamaro en 534, persiguieron a los ostrogodos y los echaron de Roma ¿en qué año? En el año 538. Finalmente, la iglesia romana tomó el lugar del imperio y el Papa fue el sucesor de César. ¿Hay alguna novedad hasta aquí? No, eso lo hemos visto por historia. Solo que la historia confirma algo que ya decía la Biblia. Segunda característica. Tiene una boca que habla grandes cosas. Otros textos dicen grandes blasfemias. Yo tengo aquí una Biblia rojita que ustedes conocen. Se llama Biblia latinoamericana. Yo voy a usar algunos textos de esta Biblia para que pueda ser nuestra comprensión mucho mejor. ¿Correcto? Entonces, miren lo que dice ahora. Hablaba grandes blasfemias o hablaba grandes cosas, dice Daniel y Apocalipsis. Entonces, la primera característica de este cuerno pequeño es que cuando nace, tiene que derribar a 3 reyes. Entonces, ya vimos que se cumplió. La segunda característica es que habla grandes cosas. Muy bien, ¿qué cosa dice que habla? Blasfemias. Correcto. La pregunta es, ¿qué es una blasfemia?
No vamos a inventar, vamos a decir que la Biblia, a ver lo que la Biblia nos dice. Mira lo que dice Marcos 2, 5 al 7. Al ver Jesús, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, mas algunos pensaban en sus corazones, algunos escribas pensaban en sus corazones diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, eso está en la Biblia. Ahora solo les pregunto a ustedes, ¿a qué llama blasfemia la Biblia? A alguien que se atreve a perdonar pecados que no sea Dios. ¿Están de acuerdo? No lo digo yo, dice la Biblia. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. Lo que voy a leer no sale de mi cabeza, sino esto se dijo en el canon católico, está escrito en el canon católico del Concilio de Trento. Presten atención aquí. En la confesión al sacerdote, miren lo que dice, tiene el poder. ¿Qué cosa tiene el sacerdote? Poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. Cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, sino son destruidos. Y el criminal se convierte en una nueva persona, en un santo. Pregunto, ¿quién es el que santifica al pecador? ¿Dios? No. ¿Quién lo hace? Un sacerdote. ¿Qué cosa dice la Biblia? Correcto. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. Esto no es lo que yo pienso. Eso está en el canon católico. Número 2. Yo traje aquí un librito que se llama Catecismo. ¿Tienes este libro en casa? Búscalo. Vamos a leer juntos. ¿Qué te parece? Yo voy a leer lo que dice el Catecismo en la página 401. Voy aquí. ¿Estás con el Catecismo? Presta atención. La declaración de pecados al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de penitencia. Los penitentes deben hacer la confesión y enumerar todos sus pecados mortales que tienen conciencia después de examinarse seriamente, aun cuando sus pecados sean secretos. Espera un poco. Cuando los cristianos se esfuerzan por confesar todos sus pecados que les viene a la memoria, no deben dudar que tienen que presentarlo o tienen que presentar su perdón de misericordia divina. Que de otra forma, si intentan ocultar conscientemente algunos pecados, no están colocando delante de la divina voluntad algo que pueda perdonar por intermedio del sacerdote. Eso dice el Catecismo. ¿Qué dice? Que tú tienes que confesar todos tus pecados, aún ocultos, porque quien te va a perdonar es el sacerdote. Ahora fíjate, ¿qué dice la Biblia? Voy a usar esta Biblia, ¿correcto? Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nunca, 1 Timoteo, perdón, estoy aquí en otro texto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Aquí lo encontré, 2:5. Dice así. Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesús. ¿Quién es el único mediador? Jesús. Correcto. Si tú vas a 1 Juan 1:9, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguien hubiese pecado, no dice anda al sacerdote, dice abogado tenemos ¿en quién? En Cristo. Bueno, vamos a seguir porque este tema es muy amplio. Entonces, tú tienes para elegir, ¿correcto? Aquí tienes dos opciones. Lee esto y lee también esto. Te lo digo con tanto amor. Número 2.
¿qué más es blasfemia según la Biblia? Mira, Juan 10, 30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Solo que aquí ellos se equivocaron. ¿Pero ellos de qué le estaban acusando a Jesús? De blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Jesús era Dios, sí o no? Sí era Dios. ¿Pero qué cosa es blasfemia en un concepto bíblico? Aquel que, siendo hombre, se hace pasar por Dios. Vamos a ver qué dice la historia. Eso dice la Biblia. Una vez más, esto dice la historia. El Papa León XIII dijo lo siguiente. Eso está registrado en el libro de historia. Los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Miren lo que dice el Diccionario Eclesiástico Católico. Este es un artículo que tomamos de allí. En el artículo del Papa dice así: el Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, ¿correcto? ¿Están entendiendo esto? Sino es como Dios, ¿y qué dice? Y sustituto de Dios. No me estoy inventando esto. Siguiente, el Papa es de tan grande autoridad y poder que puede, ojo, modificar. ¿Qué cosa intentaría hacer? Modificar, ¿verdad? Modificar, explicar e interpretar las leyes divinas, cualquiera que sea, es Dios. El vicario de Cristo no puede hacer nada contrario a la fe. Esta explicación está clarísima. Bonifacio VIII dijo así. Bonifacio fue un papa. Dijo así: declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. ¿Quién está diciendo esto? La historia. Yo solo le estoy mostrando lo que dice la Biblia y lo que dice la historia. Siguiente. Hay un escritor brasilero, es escritor político, interesante, llamado Rui Barbosa, muy famoso aquí. Él se contactó con una obra de un alemán. Ese alemán era un sacerdote católico, el cual firmaba con el nombre de Janus. Le voy a recordar que Rui Barbosa le llamó la atención la obra de Janus y le pidió autorización a Janus para poder traducir su obra al portugués. Y la obra que Janus escribió se llamó El Papa y el Concilio. Rui Barbosa escribió 2 volúmenes. Ahora, permítanme leer para ustedes algo que a mí me llamó profundamente la atención. Esto es el texto que él habla de la investigación o del libro que ya estaba traducido de un católico. Miren lo que dice aquí. Investido de supremacía tan vasta cuanto el universo moral, científico, social y político, quedó siendo el pontífice romano una segunda encarnación de Cristo. Cuando se dice que es infalible la divinización del Papa, no hay metáfora, dice. Aquí no es que dice una cosa y se debe interpretar otra cosa. No, dice, es un enunciado literal. El Papa es Jesucristo en la tierra. Y dice así, y relativamente al Cristo en cuanto a autoridad para con Dios y su Padre. Yo voy a leer un poco más. Hay un formulario que se llama Un acto de fe para los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado por los jesuitas en el año de 1674. Miren lo que dice aquí. Confesamos y creemos que el pontífice romano es el vicario de Jesucristo y que puede a su bondad absolver a los hombres del pecado, preservándolos del infierno, y puede enviarlos a la vida. ¿Y qué más dice?
confesamos que todas las nuevas instituciones creadas por el Papa, aquí dice, son divinas y santas. ¡Wow! Confesamos que el Santísimo Padre debe recibir las honras divinas. Siguiente. Confesamos que el Pontífice Romano tiene el poder de alterar las Escrituras. Ojo lo que dice. Quitarlas según su conveniencia, porque Él es Dios. ¿Y saben qué cosa es lo que más me llama la atención? Miren lo que dice el artículo 21. Confesamos que la Escritura, la Biblia, es santa, pero es imperfecta. Y no pasa de ser una letra muerta desde que no hay una explicación por el pontífice romano. ¿Quién da vida a la Biblia? El pontífice. Esperar, estás en Biblia Fácil. Hoy estamos hablando lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 25, para descubrir a la luz de la Biblia quién es el cuerno pequeño. Te estoy mostrando evidencias bíblicas y evidencias históricas. Finalmente cada uno decide creer o no creer. Una vez más, bienvenido y un grande abrazo para ti. Estamos hablando acerca de algunas evidencias y decía que este cuerno pequeño hablaba blasfemias. Según la Biblia, blasfemias es aquel que dice que puede perdonar pecados siendo un ser humano, cuando solo Dios lo puede hacer. Y aquel que dice ser Dios cuando no lo es, también, ¿cómo se llama? Se llama blasfemia. Pero hay una tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica? Esta es la más evidente e irrefutable. ¿Qué dice Daniel 7:25? Dice que no solamente hablará blasfemias, sino que también perseguirá a los santos y ¿qué cosa más hará? Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Muy bien, vamos a analizar entonces esta tercera característica. Yo quiero advertirles algo primero. Ustedes saben que Daniel 7:25 habla de que este poder va a perseguir por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5 dice que va a perseguir por, ¿saben por cuánto tiempo? Por 42 meses. Y Apocalipsis 12:6 dice que la persecución será por 1260 días. Y uno puede decir, aquí no cuadra, total. Aquí tiempo, mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días. Total, ¿cuál es el tiempo? Ahora vamos a ver que todo cuadra perfectamente. Miren acá. Un tiempo en la Biblia, ¿a cuánto equivale? Un año. ¿Cuántos tiempos estuvo Nabucodonosor como bestia? 7 tiempos, 7 años, ¿verdad? Muy bien, cuando habla de un tiempo, ¿a cuánto equivale? Un año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo, medio año. ¿Correcto? Genial. Si sumamos tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, ¿cuánto es? 3 tiempos y medio. ¿Que equivale a cuánto en la profecía? Ahora vamos a llegar al punto donde en la profecía un día equivale a un año, según Ezequiel 4:6 y según Números 14:34. Un día equivale a un año. Entonces, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es igual a 3 años y medio. Y esto es igual a 42 meses. ¿Cómo? Mírenme, un año, ¿cuántos meses trae? 12. 2 años, 24. Medio año, 6. Sumen entonces, 24 más 12 más 6, 42. Entonces, 3 tiempos,
3 años y medio o 42 meses es el mismo periodo profético. ¿Correcto? Ahora, fíjense acá. Si un día equivale a un año, entonces, ¿cuántos días trae el calendario judío? Porque estamos hablando no de nuestro calendario, sino del calendario judío. 30 días. Ahora vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 42 por 30? 1260. Si nosotros aplicamos aquí el término que un día equivale a un año, entonces, al hablar de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. Es lo mismo que tiempo. Si la mitad de un tiempo da 1260 años. ¿Qué ocurrió en el año 538? ¿Recuerdan? La última tribu enemiga fue destruida. ¿Y saben qué cosa pasó desde el año 538? El Papa hizo lo que quiso. Ahora, una vez más, esto dice la historia. Durante 1260 años, ¿hasta cuándo? Hasta que Napoleón Bonaparte envió a su general Berthier y prisionaron al Papa mientras estaba celebrando su aniversario en una capilla y lo pusieron preso. Aquí se termina el periodo de persecución para los cristianos. En el año de 1798, cuando el Papa es prisionero. Ahora, esto vamos a dejar que la historia nos explique, porque la historia es una aliada de la Biblia, de la profecía. Entonces vamos a dejar que la historia nos explique. Nadie puede negar que hubieron 12 siglos de tinieblas y persecuciones. Miren lo que sucedió. Cruzadas. ¿Recuerdan ustedes de el santo oficio de la Santa Inquisición? Todos hemos estudiado eso por historia. Están colmados de pasajes oscuros, cárceles, registros teñidos de sangre, torturas extremas. ¿Quién hizo todo esto? Fue el Papa. Él fue quien persiguió. Ahora fíjense acá, este texto. La historia de la Iglesia Católica es la de persecución. Donde quiera que la Iglesia haya llegado a ser suficientemente fuerte, ha empleado su poder para suprimir a los que se atreven a disentir de ella. Persecuciones terribles fueron llevadas a cabo contra los albigenses, los valdenses, los hugonotes. ¿Recuerdan ustedes que recientemente el Papa pidió perdón a los valdenses? Esperen un momento acá. Y dice así: uno de los hechos de más infamia fue la matanza de San Bartolomé. 30,000 protestantes franceses murieron. En España, solo el Oriente calcula que como víctimas de la Inquisición fueron 31,912 quemados vivos. Y 291,450, así llamados penitentes, fueron obligados a someterse. 1,000,000 perecieron en la masacre de los albigenses. ¿Qué más nos dice la historia? Aquí está John Brough cuando está siendo despellejado antes de ser atado a una estaca. Aquí encontramos una mujer embarazada. Allí que es levantada, dice, en dirección hacia arriba y hacia afuera, mientras las articulaciones de su hombro se separan, se levantan los brazos directamente a la cima y finalmente todo el peso de su cuerpo descansa en las muñecas, mientras que el inquisidor, en nombre de Jesucristo y de la Santa Iglesia, le dirige en varias ocasiones la pregunta: ¿vas a renunciar? ¿Vas a renunciar? ¿Cómo se llama esto? ¿Acaso no se llama imposición? Si no me obedeces, yo te mato. ¿Qué sucedió en esos 1260 años? La palabra de Dios fue escondida. Es más, fue prohibida leer la Biblia. Ahora, miren, cuando la palabra de Dios es escondida, ahí aparece la mentira. Porque el pueblo no abre la Biblia. En el año 617 aparecieron las invocaciones a los santos. Fue establecida por primera vez en las liturgias públicas bajo el Papa Bonifacio V. ¿Lo dice la Biblia? No, Bonifacio. Fiesta de la exaltación de la cruz fue instituida por el emperador Heraclio y después establecida en el occidente por Honorio I, quien fue el obispo de Roma. Canonización de los santos. Todo el que muere, vamos a hacerlo santo. Fue creada en el 884 y decretado en 1160. Se celebra la veneración de imágenes.
Cada persona fue canonizada, se hizo una imagen de talla para adorar. El santo se convirtió en intercesor. Pidamos a San Pedro, a San Juan, a San Pablo, ¿verdad? Se convirtió en un intercesor, es decir, en un mediador. Ya no es Jesús, es un sacerdote o un santo. ¿Cuál es la idea del diablo? Quitar a Jesús como nuestro Salvador. Esa es la única idea. En 1215, la confesión auricular de los pecados dijo así: confiesen sus pecados a un hombre en lugar de confesar a Dios. Pastor, ¿acaso la Biblia no dice confesados los unos a los otros? Voy a hacer un ejemplo contigo, Nicolás. Yo te ofendo, entonces yo te pido perdón. Tú me vas a perdonar porque eres de buen corazón y eres cristiano. Pero si yo miento o hice un pecado secreto, ¿yo debo confesarte a ti o a Dios? A Dios. Pero si yo te ofendo a ti, yo sí debo pedirte perdón a ti. ¿Entiendes que el perdón va en dos direcciones? Las ofensas al prójimo se arreglan confesando los unos a los otros. Pero mi ofensa a Dios no es que yo voy a confesar a un hombre. Ahora, eso en 1215 se instituyó. En 1515, ¿saben hasta dónde llegaron? Hasta la venta de indulgencias. Era la venta de perdón. Se vendió la salvación. Y en 1229 se prohibió la lectura de la Biblia. ¿Cuándo terminó eso? En febrero de 1798. Cuando Berthier toma prisionero al Papa Pío VI. Ahora, ¿qué cosa dice? Está contra el pueblo de Dios porque los persigue, pero ¿qué más dice? No solo contra el pueblo de Dios, sino contra la ley de Dios. Cuarta característica, cambiará los tiempos y la ley. Aquí está la razón de por qué tanto odio la ley de Dios. No es un asunto de gracia y fe, porque la salvación siempre será por fe y gracia. El asunto es que alguien intentó cambiar la ley de Dios. Fíjense aquí. Miren, yo voy a abrir una vez más el catecismo. ¿Está bien? Catecismo, página 539. ¿Pueden ver todos ustedes aquí? ¿Lo ven, verdad? Dice así, Éxodo 20, 2 al 17. Aquí están los 10 mandamientos. Aquí dice cómo se repiten Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Si ustedes son minuciosos, el segundo mandamiento sigue diciendo lo mismo, solo que ellos pusieron solo puntos suspensivos. ¿Correcto? Ahora, mire lo que dice la última parte, fórmula del catecismo. El primer mandamiento, eliminado. Segundo mandamiento, reemplazado. ¿Por qué lo quitaron? Porque habla de adoración. El cuarto mandamiento, cambiado. Yo estoy mostrando una evidencia. Permítanme tomar la Biblia. Éxodo capítulo 20. Mira lo que dice. Aquel que dice no, la ley ya fue clavada. Vamos a ver si fue clavada. Éxodo capítulo 20. Dice así. Voy a leer esta Biblia porque a mí me encanta. Esta es la mejor versión que yo puedo leer. Dice así. No tendrás otros dioses fuera de mí. Primer mandamiento. Yo les pregunto, cuando uno vive bajo la gracia, ¿quiere decir que uno es idólatra? No. Número 2, dice, mira lo que dice esta Biblia. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, bajo en la tierra y bajo en las aguas de la tierra. No te postres a estos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso y te pido cuentas a tus hijos, nietos, bisnietos por la maldad de sus padres. ¿Saben que me gusta esta versión porque es más clara? Versículo 7, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dejarás sin castigo que le tomaré su nombre en vano. Versículo 8, ¿saben qué cosa dice esta Biblia? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Aquí no dice reposo, acá dice sábado. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí dos cosas. El catecismo que me dice una cosa, en lugar de guardar el sábado, me dice, santifica las fiestas. Ustedes ya saben a dónde nos lleva una fiesta, ¿verdad? Y en lugar de decir, no tengas otro Dios, colocan el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Ah, no, es que Jesús cuando vino lo cambió. Espera un momento. Jesús dijo que la ley se dividía en dos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, lean Éxodo 20 y van a encontrar lo siguiente. Los 4 primeros demuestran nuestro amor a Dios y los 6 últimos, nuestro amor al prójimo. Esto está más claro, esto es simple. Ahora, miren cómo se cambió. No tendrás otros dioses, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, el segundo mandamiento de las imágenes lo quitaron. El mandamiento donde dice, acuérdate del sábado, le pusieron honra al padre y madre. Y para que cuadre, el 10º mandamiento lo dividieron en 9º y 10º, para que llegue a 10. ¿Saben ustedes quién dio el primer decreto dominical? Constantino. Esto no se trata de resurrección, queridos. Se trata de un emperador que se convirtió al cristianismo llamado Constantino en el año 321, un 7 de marzo. Lo que dijo, deben los magistrados y personas residentes en ciudades reposar y todos los talleres deben cerrarse en el venerable Día del Sol. En inglés, ¿cómo es domingo? Sunday, Sunday. ¿Qué significa? Día del Sol. En la Biblia, el domingo es considerado primer día de la semana, según Lucas capítulo 23. Él, Constantino, adoraba el sol. Pero cuando ingresó o se hizo cristiano por conveniencia, trajo las costumbres paganas y lo dejó en el cristianismo. Lo que hizo el Papa solamente es ratificar y decir, vamos para adelante. Así son las cosas. Por más que queramos poner cualquier otra cosa en contra. Miren lo que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, ahora le doy la referencia. Pregunta, ¿cuál es el 7º día? Respuesta, el sábado es el 7º día. Número 2, pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? ¿Dios? ¿Qué cosa dice la profecía? Cambiará los tiempos y la ley. Aquí está la referencia. Miren lo que dijo este cardenal James Gibson. Dijo así, usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. 108 versículos de la Biblia hablan del sábado. 8 hablan del domingo como primer día de semana. La Escritura refuerza la observancia del sábado. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Ellos reconocen. Y ustedes quieren saber cuál es la mayor evidencia. Yo les voy a enseñar un libro, lo tengo acá. Este libro es una investigación histórica sobre el cambio del día de reposo. ¿Saben quién escribió este libro? Samuel Batllocchi. Pero ¿saben qué cosa me sorprende de este libro? Este libro, él lo escribió como base teniendo una tesis doctoral. ¿Sabes dónde hizo esta tesis? En la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Él se atrevió a hacer en una universidad católica gregoriana una tesis diciendo cuál es el verdadero día de reposo. La tesis fue aprobada y tiene el imprimatur del Vaticano. Quiere decir, fue aprobada su tesis. ¿Y saben qué cosa dice la tesis? Dice que quien cambió el sábado a domingo fue la Iglesia Católica. Y el Vaticano, al poner su imprimatur, ¿qué cosa estaba diciendo? Reconocemos, es verdad, somos nosotros. Entonces yo quiero dejar solo una pregunta hoy. ¿Quién es el único que merece nuestra adoración? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Querido, la ley no salva a nadie. Tú y yo somos salvos por gracia de Jesús. La ley, la observancia de la ley o los mandamientos no salvan. No son la causa, son el efecto. Por eso dijo, si me amas, somos salvos por la gracia. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a anular la ley y los profetas. Hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará ni una